En los 2 vídeos anteriores hablamos de números. ¿Cuánta gente puede venir? ¿Cuánto cuesta construirlo? ¿Cómo se financia? Hoy entramos al parque, no para listar atracciones, sino para explicar algo que viene antes. ¿Qué zonas hay? ¿Qué historia cuenta cada una? ¿Y por qué están diseñadas como están? Las decisiones de diseño de un parque temático no son decorativas, son decisiones económicas, narrativas y operativas, con consecuencias que duran décadas. Antes de hablar de las zonas, hay que hablar de una trampa en la que caen casi todos los parques regionales. El problema de los nombres. Cuando un parque le pone a una zona el nombre de un lugar o concepto cultural real, le está haciendo una promesa al visitante local. Si la zona se llama La Braña, un asturiano que conoce las Brañas reales va a comparar. Y si lo que encuentra no está a la altura, la decepción es mayor que si el nombre hubiera sido neutro. El ejemplo más conocido es la zona de España en Europa Park. Está hecha con cariño. Funciona bien para el visitante internacional, tiene una atmósfera mediterránea reconocible. Pero el restaurante de la zona es mexicano, y un español que la visita lo nota inmediatamente. No porque la zona sea mala, sino porque el nombre prometió algo específico que la ejecución no cumplió del todo. La solución no es evitar las referencias culturales, es ser consciente de la promesa que hace cada nombre. Para este proyecto, la decisión es la siguiente. Los nombres de zona serán evocadores sin ser tan específicos que creen una promesa que no se pueda garantizar. Los nombres definitivos se fijarán cuando el diseño de cada zona esté cerrado. El elemento que vertebra el parque no es una zona, es un río. En Asturias, los ríos son el eje de la vida. Son pequeños, rápidos, fríos. Tienen molinos en sus orillas, bosques pegados a sus márgenes, aldeas que nacen a su vera. La mitología asturiana vive en los ríos y en los bosques que los rodean, y los ríos asturianos desembocan en el mar en pueblos pesqueros encajados en pequeños valles. El río del parque nace en la zona boscosa del interior, a la cota más alta, y recorre el conjunto hasta desembocar en una lámina de agua que representa el mar. A lo largo de su recorrido aparecen los molinos tradicionales integrados en la tematización. La mitología asturiana no está encerrada en una zona propia. Las criaturas del folclore viven a lo largo del río y del bosque, como lo harían en la realidad. Un visitante que siga el río desde el bosque hasta el puerto habrá recorrido en miniatura la geografía asturiana. El parque tiene 7 zonas. La primera es la plaza de llegada. No cuenta ninguna historia todavía, prepara al visitante para recibirlas. Es verde, abierta, con visión clara del interior. El sonido de la gaita en los horarios de apertura y cierre. El carrusel central visible desde la entrada, lo primero que ve un niño al llegar. La segunda zona es el bosque, la más importante del parque y no por las atracciones que contiene. El bosque es el corazón físico del conjunto. Árboles reales integrados en el diseño, vegetación densa, luz filtrada, el sonido del río antes de verlo. La sensación debe ser la de haber salido del parque, o más exactamente, la de haber entrado en un lugar más antiguo y más real que el parque. Aquí empieza el río, aquí aparecen los primeros molinos, y aquí, entre los árboles, comienzan a aparecer los seres de la mitología asturiana, no concentrados en una zona propia, sino distribuidos como lo estarían en la realidad. Una figura en la orilla, un sonido que no tiene explicación, una fuente que no debería estar ahí. El Flying Theater está en esta zona. Con 1.350 visitantes por hora, absorbe la avalancha de apertura antes de que el flujo se distribuya por el resto del parque. La tercera zona cubre las capas más antiguas del territorio, las huellas de dinosaurio en la costa asturiana, el azabache que se tallaba antes de que existiera ningún nombre para este lugar, los castros prerromanos en altura, la cultura celta con sus propios dioses y ritos, la romanización que llegó más tarde y no llegó igual a todas partes. Son capas cronológicamente muy distintas, pero geográficamente del mismo territorio.
La zona no pretende ser un museo cronológico, pretende despertar la curiosidad suficiente para que el visitante quiera ver el Museo del Jurásico de Asturias, visitar un castro real, tocar el azabache en una tienda de Oviedo. La cuarta zona es la medieval, la más delicada narrativamente, el momento fundacional de Asturias como identidad política, la conquista árabe que llegó pero no completó, el reducto montañoso sin conquistar, el origen del reino de Asturias. Es una historia que se puede contar de muchas maneras, y solo una de ellas es honesta, sin simplificar, sin adoctrinar, sin ignorar la complejidad de lo que ocurrió. La arquitectura de referencia es el prerrománico asturiano, Santa María del Naranco, San Julián de los Prados, edificios con patrimonio de la humanidad a pocos kilómetros del parque, sobrios, sólidos, con personalidad propia, no un castillo genérico de cuento. La quinta zona es la industrial. El tono cambia por completo, paleta oscura, hierro, vapor. La industria asturiana del siglo XX no fue solo el carbón, fueron también los altos hornos, el acero, el fuego a escala que pocos lugares de España conocieron. El tono de esta zona es dignidad. No lástima, no nostalgia fácil. El homenaje a los trabajadores como personas completas, con miedo, con humor, con familia, con rabia. No como víctimas abstractas. El dark ride de esta zona es la atracción más singular del proyecto. Inmersión en primera persona en una jornada minera, con brazo robótico como sistema de movimiento. No existe nada comparable en España con esta narrativa. La sexta zona es el pueblo pesquero. El río llega al mar. Un pueblo pesquero asturiano en su morfología real. Lastres, tazones, Cudillero como referentes. Las calles perpendiculares a la costa en pendiente descendiente hacia el agua. Las casas más alejadas del mar más altas que las más cercanas, creando un efecto de embudo cuya parte abierta da al puerto. Esta geometría requiere desnivel real. No sirve terreno plano con fachadas pintadas. El escalonamiento tiene que ser físico para que la perspectiva funcione. La séptima zona es el cierre del círculo narrativo. Asturias hoy. Lo que quedó, lo que cambió, lo que se está construyendo. La transición de la industria pesada a la economía verde. La cultura viva, el futuro que todavía no tiene nombre. Ninguna de las 7 zonas es autosuficiente. Funcionan juntas, conectadas por el río, organizadas en una progresión que tiene dirección pero no obligatoriedad. Lo que todas comparten es una filosofía. El parque no compite con el patrimonio real de Asturias. Compite con la indiferencia. El visitante que entra sin saber nada de la región debería salir con la curiosidad suficiente para querer ver el yacimiento romano, visitar el Museo de la Minería, subir a un castro. Si conseguimos eso, hemos hecho algo que casi ningún parque temático hace: actuar como puerta de entrada al territorio, no como sustituto de él. El análisis completo está en Medium, enlace en la descripción. En el próximo vídeo entramos en detalle en las atracciones, las 15 experiencias de la fase 1, su capacidad y la lógica que las coloca donde están. Nos vemos.